Bueno, aquí estamos en la recolección de datos. Aquí está el celular, el cual le vamos a poner a tomar datos ya. Y vamos a empezar de una. Aquí va la segunda toma de datos. Acá empieza la tercera toma de datos. Cuarta toma de datos. Acá empieza la quinta toma de datos. ¿Sabes qué podríamos decir? Que la distancia siempre fue la misma, que siempre se mantuvo la misma marcha, que las personas tenían siempre la misma velocidad. Tenemos que para las fórmulas que se utilizaron en esta práctica, primero tenemos la de la aceleración lineal, donde vamos a tener la distancia radial, que va a ser desde el eje hasta donde ubicamos el teléfono, multiplicado por la aceleración angular. Esa la vamos a utilizar, como ya sabemos, la aceleración lineal para despejar la aceleración angular, la cual va a ser aceleración lineal entre la distancia radial y así, bueno, tenemos la aceleración angular. Con esto entonces vamos a poder obtener la velocidad angular, que va a ser la velocidad angular inicial, que en este caso, o para el efecto de esta práctica, siempre la asumimos como cero, ya que siempre empezábamos desde el reposo. Entonces eso se le suma a la aceleración angular por el tiempo. Ese tiempo es el tiempo que dura la bicicleta en dar una vuelta, o la rueda, o el aro en dar una vuelta. Entonces ese es el que se va a medir con eh, el gráfico del zoom. Entonces, bueno, con esas tres fórmulas ya llegamos a la velocidad angular y nada más faltaría hacer la velocidad lineal, que sería nuevamente esa distancia radial por la velocidad angular. Eso, sin embargo, nos va a dar en metros entre segundo, y para pues, verlo de forma más sencilla o de un término más práctico, se usa el factor de conversión de metros sobre segundo a kilómetros por hora, donde nada más se multiplica el valor de la velocidad lineal en metros sobre segundo por 3,6 y ya nos da el valor en kilómetros por hora. Ok, entonces aquí se pueden ver los datos en este caso va a ser la primera medición. Aquí se pueden ver las gráficas primero de todos los ejes, el X, el Y y el Z, en la aceleración lineal. Es importante ver, aquí se ve aceleración sin G. Y pues también genera como un eje o una aceleración absoluta. Luego, en este caso, como queremos llegar a una aceleración lineal, perdón, a una velocidad lineal, lo vamos a hacer tomando la aceleración lineal en X, y con eso vamos a basar todos los cálculos. Entonces aquí tiene la gráfica solo de la aceleración lineal en X versus el tiempo.
Ahora bien, para determinar cuánto tiempo dura en dar una vuelta, se hace lo que denominamos un zoom a la muestra o a la medición en el rango entre 20 a 25 segundos, por ahí. Entonces acá se puede ver, por ejemplo, cómo se tiene desde este pico, alrededor de 20.20 por ahí, hasta acá, 21.36, 21.4 y algunos demás por ahí. Entonces, bueno, aquí tienen todos los datos. Se tienen 7.121 datos para esta medición. Nuevamente, entonces, para la medición, lo que tenemos es el radio del aro, es un aro 28 y son 0,36 metros o 36 centímetros aproximadamente de radio. Y el tiempo por vuelta, nuevamente estimado con este gráfico, es de 1,2 segundos aproximadamente. Y simple y sencillamente, para por ejemplo la velocidad angular, se despeja de la fórmula que se vio anteriormente, es la aceleración lineal dividido entre el radio. Luego tenemos la velocidad angular, va a ser la velocidad angular va a ser la aceleración angular multiplicado por el tiempo. Nuevamente igual de las fórmulas vistas anteriormente. Para la velocidad lineal lo que se hace es que se multiplica la velocidad angular por el radio y eso nos va a dar en metros sobre segundo. Y para verlo más fácilmente lo pasamos a la velocidad lineal en kilómetros por hora. Y se tiene estos valores máximos y mínimos. Estos se toman como, o se pueden despreciar porque realmente es donde hay vibración en la carretera. Manejar una bicicleta no siempre es completamente derecho, siempre hay pequeñas perturbaciones, entonces son valores que no se toman como dentro de los datos, digamos, se toman o se asumen como outliers. Y nuevamente sacamos el promedio, da menos 5,94, o pues se toma el valor absoluto, pues ese menos es simple y sencillamente de la forma en que se mide. Pero son aproximadamente 6 km por hora en la bicicleta y se tiene que la desviación estándar es de 13,93. Entonces se tiene que, para el resto de las mediciones, como se puede observar, los valores tenemos igual, el máximo, el mínimo, el promedio, un valor absoluto del promedio y una desviación estándar. Esto para la medición 2, para la medición 3, para la medición 4 y para la medición 5. Ok, y ahora en los gráficos podemos observar que tenemos para las mediciones 2 a 5, nuevamente porque ya la 1 ya se mostró toda esta información. El primer gráfico va a incluir los 3 ejes, así como una aceleración absoluta, la aceleración lineal en X, que es como lo estamos analizando, y por último un zoom para poder determinar el tiempo. El tiempo se va a ver que este fue diferente para cada una de las mediciones, sin embargo, anduvo entre 1.2 a 1.3. Siempre fue alguno de esos dos o 1.1 en uno de los casos. Pero eso sería cómo se calculó el tiempo y las gráficas que se obtuvieron para cada una de las mediciones. Por último, en este cuadro podemos ver una comparación entre los valores que se obtuvieron en cada medición. Entonces vamos a ver el promedio absoluto de la velocidad en cada una de las mediciones, así como la desviación estándar en cada una de las mediciones. También se tiene el promedio de las mediciones en total o el promedio de la velocidad, así como el promedio de la desviación estándar. Podemos ver también la desviación estándar que hubo entre las mediciones, el cual es de 1,2, el cual es relativamente bajo, por lo tanto, las mediciones todas se mantuvieron en un rango similar y pues era lo que se esperaba las velocidades y como se ve el promedio es 7,2 kilómetros por hora, entonces todo sigue teniendo mucho sentido, todas las mediciones se toman como correctas ya que los valores fueron muy similares.